Listo. Bueno, pues buenas noches, chicos. Vamos a estar empezando con la última clase del bloque de cardiofisiología de Fisiología 1. En esta clase, en esta reunión, vamos a estar tocando los temas como tal en conjunto de hemodinamia o hemodinámica y el tema de circulación, donde vamos a estar viendo ya circulación sistémica, la circulación cerebral, hepática o esplácnica, etcétera, 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 ¿no? Y vamos a empezar primero con esta hemodinámica y creo que es el mejor preview que podemos estar teniendo antes de pasar al siguiente bloque que vendría a ser ya hematofisio, hematofisiología, ¿ok? Que ya es como tal netamente componentes de la sangre y cosas de la sangre, pues no mucho, pero sí tiene un montón de cosas que ya luego en hematofisio, por el doctor Velasco, lo van a estar viendo y va a ser bonito, no se preocupen. Muy bien, entonces vamos a empezar primero definiendo qué es la hemodinamia, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar teniendo que una definición así, principal de la hemodinamia es que estudia los principios físicos, vamos a recordar física hoy día, que rigen el movimiento de la sangre a través de todo el aparato cardiovascular, ¿ok? Entonces, me vendría a ser más que nada estudiar cómo se mueve la sangre a través de los vasos sanguíneos, en simples palabras. Y bueno, pues el sistema circulatorio va a estar teniendo elementos para que pueda funcionar todo al final de lo que es la hemodinamia, ¿no? Vamos a estar teniendo un motor, un circuito cerrado y un fluido, así como si fuera algo más ya como una máquina, no sé si me dejo entender, ¿no? O como tal, ya algo más eh, ingenieresco, ¿no? O sea, cosas así, pero aplicado a dentro de nosotros, que al final vendría a ser todo el sistema circulatorio, ¿no? Nuestro motor, ¿cuál vendría a ser? Ya, el corazón, obviamente, va a ser el que va a estar bombeando toda la sangre, va a estar haciendo que la sangre se movilice a todo nuestro cuerpo. ¿Ayudado por qué? Por los cambios de presión. Ojo con esto, ¿ok? El circuito cerrado vendrían a ser los vasos sanguíneos, es por donde la sangre va a estar transportándose hacia todo el cuerpo. Y finalmente el fluido, que es la sangre, ¿no? Entonces, teniendo esto, hay algo muy importante que quiero hacerles recordar o ver. No sé qué tan bien les haya ido en histología, pero la verdad para mí fue de terror, así que cuando nos hicieron esta pregunta en clase, la verdad yo no me acordaba. ¿La sangre es un tejido? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dirían? Sí es un tejido, pero me acuerdo que decían que era como el único tejido que era como líquido, porque era como el hematocrito más el líquido. Ya. Ya. Por ahí como que uno pensaría como que sí, ¿no? O sea, sí, porque hay componentes, tal vez, entonces sí vendría a ser, ¿no? Entonces es a esto donde nosotros vamos, ¿no? ¿Cuál es el componente celular de la sangre? ¿El eritrocito? Bueno, pues el eritrocito como tal no tiene núcleo, ¿no? Por lo que vendría a ser más que nada un resto celular. Y para que una célula sea considerada como tal, ¿qué es lo que debe tener? Núcleo en el citoplasma. Entonces ya por ahí como que vamos descartando. Los leucocitos, que también vienen a ser parte de lo que vendría a ser como un compuesto, un componente de la sangre. No es una célula de la sangre, por más que la encontremos en la sangre, no es una célula de la sangre, sino más que los leucocitos o glóbulos blancos, disculpen, lo van a estar con ahí. ¿Ven? Ya. Sino más que nada los leucocitos o glóbulos blancos van a estar usando la sangre como un medio de transporte, más no digamos que es un componente esencial o que específico de la sangre, ¿ok? Y bueno, pues también de ahí los megacariocitos, que ya luego se transforman en lo que vendrían a ser las plaquetas, también son restos celulares, ¿no? Entonces, netamente como que una célula de la sangre específicamente no tenemos. Es por eso que se dice que la sangre no es un tejido, por más que podamos pensar, ¿no? Por todos los componentes que podamos hallar en ella. Pero aún así, la sangre no es un tejido, ¿ok? Es por eso que se viene a clasificar netamente como un fluido, ¿ok?
Espero que, si bien yo también tuve el mismo pensamiento que Camila, y la verdad no está como que tan errado, pero tenemos que repasar esto nuevamente para no confundirnos más adelante, ¿ok? Ya. Ahora, con esto nosotros vamos a ver que como ya vimos, ¿no? La hemodinámica más que nada está concentrada en lo que es el movimiento de la sangre. Y esta tiene tres variables. Ya hemos visto cómo es el movimiento de la sangre está dada por tres variables muy importantes, como ya lo hemos visto en las últimas clases, ¿no? Las cuales vendrían a ser el flujo sanguíneo, se depende al volumen de sangre que va a estar circulando por nuestros vasos, la resistencia vascular periférica o resistencia vascular incluso central, la cual está, aunque más periférica vamos a estar hablando, ya vamos a ver por qué, la cual es la resistencia que tiene a oposición del paso de la sangre. Y por último vamos a estar la presión. Hoy la diferencia de presiones que vamos a estar teniendo a través de todo el recorrido vascular, ¿no? Y ya también más adelante vamos a ir viendo que es muy distinto la presión que podamos estar teniendo en las arterias que en las venas, que incluso en nuestras arteriolas durante el paso a los capilares y luego en nuestras vénulas, vamos a estarlo viendo mucho más a detalle y que ay, perdón, que aparte de lo que vendría a ser, ¿no? Que ya conocemos como presión sistólica, diastólica, presión media, también vamos a encontrar una llamada presión hidrostática y presión oncótica, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a estar explicando más adelante. Ahora, vamos a hacer un recordaris de nuestro llenado isovolumétrico, una de las etapas de lo que vendría a ser nuestra diástole durante el ciclo cardíaco, la cual estaba dada, no sé, espero que se estén acordando, por llenado rápido, lento y por la contracción auricular, donde el llenado rápido ocupaba el 70% de lo que vendría a ser el contenido de sangre que estaba depositándose en la aurícula y luego pues en el ventrículo, bueno, que se estaba pasando de la aurícula al ventrículo, disculpen, el lento que estaba caracterizado por un 10% y finalmente la contracción auricular que era el resto de esto, ¿no? Esperen, estoy haciendo, no sé si estoy bien los cálculos, 20%, ¿ok? Entonces, es aquí donde nosotros vemos nuevamente, vamos a estar recordando esta parte de nuestro ciclo cardíaco, que la aurícula y el ventrículo tienen la misma presión, es decir, no hay una gradiente de presión. Y como ya vimos en el ciclo cardíaco, cómo está más guiado el movimiento de la sangre por la diferencia de presiones, ¿no? Iba de donde había de mayor presión a donde había menor presión, porque era literalmente empujada, ¿no? Entonces, como no hay gradiente de presión y necesitamos que ese 20% que aún queda en la aurícula pase al ventrículo, el aurículo se va a despolarizar y esto qué es lo que va a ocasionar la contracción, ¿no? Y es ahí donde se va a pasar este último 20%. Digamos que tiene que ocasionar esta nuevamente presión, este cambio de fuerzas y luego la presión para que pueda estar pasando este último porcentaje de sangre que aún había en la aurícula, ¿no? Es aquí donde finalmente ya el ventrículo se llena y va a ser el volumen al final del llenado. Y este volumen al final del llenado, ¿cuál es el que conocíamos? ¿Alguien se acuerda? Volumen El T. volumen telediastólico. Muy bien, el volumen telediastólico, ¿no? El que usualmente es de 120 mililitros y ya de ahí es donde nosotros vamos a tener nuestro volumen residual que se va a estar quedando y bueno, nuevamente van a volver a salir los aproximadamente 70 mililitros, ¿no? Para nuevamente iniciar todo el recorrido normal, ¿no? Ahora, quiero que tengan algo muy en claro. Todos los fenómenos que podamos estar teniendo en ambos ventrículos son iguales, menos uno. ¿En cuál y por qué? Ustedes sabrían pensar por qué. Ya lo vimos el día de ayer. Habíamos dicho que al momento de la despolarización íbamos a estar teniendo una mayor fuerza en el ventrículo, cierto ventrículo, por lo mismo que era mucho más grande. No sé si se acuerdan cuál era eso, o igual está en la pantalla, ¿no? Pero sí me gustaría que piensen un poco tal vez, ¿no? Porque tendríamos como que justamente este cambio en esta parte y por qué. El izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo es un poco mucho más, es un poco mucho, un poco mucho más grande de lo que vendría a ser el derecho, por lo mismo que usualmente tiene una mayor chamba de lo que vendría a tener el derecho al momento de querer
hacer que la sangre salga del ventrículo hacia las arterias, pues, ¿no? Entonces, este mayor, obviamente, al ser un poco más grande, lo que va a necesitar va a ser mucha más presión para que pueda salir. Es por eso que se dice que todos los fenómenos en ambos ventrículos, tanto izquierdo como derecho, son iguales, excepto uno, el de la presión. Va a haber un poquito más de presión en lo que vendría a ser el izquierdo. Bueno, no un poquito, porque sí es bastante. En el izquierdo vamos a estar teniendo una presión aproximada de unos 120 a unos 70. Y en el derecho, la diferencia va a ser casi también muy grande, del 26 a 12. Es bastante, ¿verdad? Entonces, eh, por lo que, como también el lado izquierdo, al tener un poco más grandes la estructura, va a tener que manejar compresiones y resistencias más altas, pues, ¿no? Y bueno, pues esta es la diferencia más grande desde el punto de vista hemodinámico. Ojo con esto, ¿por qué? Porque, bueno, pues también el tipo de sangre que va a haber tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho también va a diferir. Pero desde el punto de vista hemodinámico vamos a tener esto, los cambios de presiones, ¿ok? Ahora, con esto vamos a estar pasando ya a lo que vendrían a ser estas variables de las que estábamos hablando de la hemodinamia, el flujo sanguíneo, la resistencia vascular y la presión. Vamos a empezar con el flujo sanguíneo, que ya lo hemos visto también en una clase anterior que está también denominada como la Q, ¿no? Y bueno, pues tenemos acá una... antes de eso, me gustaría saber, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, todo correcto. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿ok? Ya. Entonces, pasamos a la primera variable que vamos a estar viendo, que es el flujo sanguíneo. Y bueno, pues el cual está así definido, ¿no? Primero vamos a tener la definición, que es la cantidad de sangre que atraviesa un determinado punto en una unidad de tiempo. En español es la cantidad, ¿cuántos litros tenemos de sangre en nuestro cuerpo? Un aproximado de 5 litros, 4,9 aprox, ¿no? Entonces vamos a poner un punto, no sé, en el cerebro, en un cierto punto en específico. El flujo sanguíneo va a ser esa cantidad de sangre que va a estar atravesando en el mismo punto, en determinado punto, en cierta unidad de tiempo, que usualmente es un minuto, ¿ok? Entonces, y este se da por mililitros por minuto o litros por minuto, ¿ok? Por eso, en este punto en específico, tal vez de mi cerebro, de mi cabeza, van a estar pasando un aproximadamente de 5 litros en un solo minuto, ¿ok? Por la cantidad de sangre que tenemos y todo ello, ¿no? Es así como se define lo que vendría a ser el flujo sanguíneo, ¿ok? Son mililitros, por eso es que sus unidades vendrían a ser mililitros por minuto o litros por minuto, ¿no? Y ya. El punto de referencia en un minuto, todos los 5 litros que nosotros tenemos de sangre va a tener que haber pasado por ese mismo sector. Y es aquí donde nosotros vamos a estar teniendo y recordando parte de lo que vendría a ser nuestra física, ¿ok? Nosotros tenemos dos tipos de flujos, no sé si se acuerdan. Tenemos los flujos ideales y los flujos reales. Los ideales no tienen resistencia, carecen de resistencia y son meramente experimentales y teóricos. Por eso es que se dice que un flujo ideal no tiene resistencia. Por eso es ideal, pero no existe de lo que vendría a ser de manera eh, consistente, o sea, de manera que no son tangible, ¿ok? En cambio, los reales, ya como su nombre lo dice, sí van a estar contando con resistencia, ¿ok? Y estos son en su mayoría las, la mayoría de, bueno, por no decir todos los líquidos que nosotros conocemos. Y esta resistencia se está dando por el movimiento debido a cierto grado de viscosidad. ¿Ok? Ahí está, viscosidad. Y siendo de esto, nosotros vamos a estar teniendo nuevamente dos divisiones, los flujos reales newtonianos y los no newtonianos, ¿ok? Y aquí tenemos dos ejemplos muy en claro, y aquí tenemos esto, ¿no? El newtoniano u homogéneo es aquel donde la viscosidad se va
a mantener de forma constante. Viscosidad constante. En cambio, bueno, pues, y un ejemplo muy claro vendría a ser el agua. Por eso tenemos en nuestro vasito así. Y el otro, y el no newtoniano o heterogéneo, es el que se dice que tiene una viscosidad variable, cambia constantemente. Y el ejemplo más famoso que vamos a estar teniendo nosotros es la sangre. Ahora, ¿por qué puse eritrocitos y no una gota de sangre? Porque usualmente, o bueno, no usualmente, nuestra viscosidad, la viscosidad de la sangre está definida, depende de lo que vendrían a ser nuestros eritrocitos, nuestros glóbulos rojos. Por eso es que puse ahí los glóbulos rojos, que son los que vendrían a dar como tal la viscosidad a la sangre. Y como ya el preview antes de ver todo lo que es hematoficio, en el siguiente bloque, ya saben, el tiempo de vida promedio es de 120 días, 90 a 120 días, se va renovando y varían los elementos formes de la sangre, ¿ok? Entonces, esto también lo mismo va a suceder con las proteínas. Las proteínas, aparte de también de lo que vendría a ser los glóbulos rojos, también brindan cierto tipo de viscosidad, se eliminan por la orina y bueno, pues es por eso que se dice que la composición de la sangre va a estar variando constantemente, ¿ok? Y es por eso también que se dice que la sangre es un fluido heterogéneo. Tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene proteínas, tiene plaquetas y bueno, ¿ok? Y bueno, pues cómo se va a estar desplazando este flujo, si es que es viscoso y por qué dices que no, la viscosidad va a estar variando. Ok, vamos a pasar aquí a nuestro vaso sanguíneo y vamos a estar viendo. El fluido que está en contacto con el tubo, aquí, el que está aquí junto a las paredes, va a tener un desplazamiento casi cerca a cero, es decir, no se va a mover. Pero voy a mantener el casi, ¿ok? Casi, porque, a ver, en lo que vendría a ser, pongan laderas de ríos, o aguas en tubos, o como el agua en este vaso que tengo aquí, lo que va a estar pegado así, bien molecularmente, no se va a estar moviendo. Pero ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Si esta cantidad de sangre, por más mínima que sea, se queda ahí y no se mueve, esto vendría a ser incompatible con la vida. Es por eso que sí o sí va a estar moviéndose, pero así, bien poquito, casi llegando a cero, casi llegando a cero, ¿ok? Tiene que haber movimiento sí o sí, si no, FBB, ¿ok? Entonces, en cambio, y bueno, pues ya tenemos como que las paredes, ¿no? Pónganse que estas son las paredes y esta es nuestra sangre ahí que está en un movimiento casi nulo. Pero mientras se van acercando hacia el centro, el movimiento aquí va a ser mucho, mucho, mucho más rápido. Esto lo hemos visto en física. ¿Ok? Donde el movimiento al centro va a ser mucho, mucho más rápido, mientras que si se va acercando a lo que vendría a ser las periferias de las paredes, va a ser mucho, mucho más lento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque las paredes van a estar dando esto de lo que nosotros conocemos como resistencia. En cambio, si nosotros nos vamos alejando de las paredes, que es lo que dan la resistencia, no va a haber ella, no va a haber resistencia, la resistencia va a ser baja y va a haber un flujo mucho más rápido. Este flujo mucho más rápido nos va a dar luego a lo que nosotros vamos a estar conociendo, póngase que este es el centro, lo que nosotros vamos a estar viendo como capas concéntricas. Capas concéntricas se van a estar creando capas concéntricas, cada una con un cierto tipo de velocidad, pero es así como que organizado, por más que pueda sonar desorganizado, pero están organizadas, ¿no? Capas concéntricas. Entonces, y van teniendo pues diferente distancia, diferente también velocidades, dependiendo de cómo se encuentran de las paredes, en este caso del vaso sanguíneo, o recipiente como tal del fluido, pues, ¿no? Pero si nos fijamos en la sangre casi llegando a cero, si es que está cerca, no puede llegar a cero, ¿ok? Entonces, esto de aquí, las capas concéntricas se van a estar luego conociendo como el flujo laminar, porque pues, se da por lámina, pues, ¿no? Estas capas forman un flujo,
muy, muy conocido, muy característico, el que se llama flujo laminar, ¿vale? Entonces, este flujo laminar es característico de la resistencia que van a ir generando también las paredes de los vasos sanguíneos. La velocidad, como ya les dije, va a ir disminuyendo, va a ir aumentando la velocidad si es que nos vamos yendo de manera concéntrica y cada una va a tener su velocidad distinta dependiendo de esto. Capas concéntricas y esto, flujo laminar, ¿ok? Entonces, eh, ya viendo un poco, creo que esto lo han visto en anatomía, review, vamos a ver un review, ¿no? De que en las grandes arterias, obviamente vamos a tener una mayor velocidad de lo que vendría a ser la sangre, el flujo laminar, va a tener mayor velocidad por lo mismo que son grandes. Y bueno, pues conforme se van a ir ramificando, esto va a ir descendiendo, va bajando, hasta que vaya acercándose lo más, hasta que va a irse haciéndose más y más y más mínima esta velocidad, ¿no? Va a ir bajando la velocidad hasta que llega a la meta arteriola, ¿ok? La meta arteriola, luego de pasar, pues, ¿no? De los grandes vasos, luego a un vaso de mediano calibre, luego a un vaso, a un pequeño a un vaso de pequeño calibre, va a llegar a lo que vendríamos a tener nuestra arteriola y luego a nuestra meta arteriola, pues, ¿no? ¿Qué es la meta arteriola? La metarteriola es aquella que va a estar antes del comienzo del capilar, pero al final de lo que vendría a ser nuestra arteriola. Vendría a ser esto que tenemos acá. Ay, no se nota, vamos a usar otro color. Esto de acá. Esta metarteriola, más la vamos a estar conociendo como la que vendría a estar uniendo tanto a la arteriola como el capilar, meramente dicho, ¿no? Entonces, al momento que tiene que llegar acá, tiene que haber bajado absolutamente todo, la velocidad, la presión, todo, porque si no, acá lo vamos a estar viendo más adelante, hay eh, un punto anatómico que va a estar regulando ello y va a tener que cuidar y proteger a lo que vendría a ser luego el capilar, pues. Entonces, eh, hasta ya luego tiene que ir bajando todo para al momento de llegar a este lugar de la meta arteriola. Ok, esto siempre y cuando, o sea, todo esto va a estar funcionando de manera normal y correcta, siempre y cuando el flujo sea laminar y no haya algo que pueda estar atormentando o, en este caso, disrumpiendo este flujo laminar que ya es normal, es tranquilo, pues, ¿no? Si esto sucede, si hay ciertas características que pueden hacer que esto cambie, se va a tener un flujo turbulento. Uy, miren, hablo con el turbulento, me doy cuenta. Turbulento. Como un flujo turbulento, Vivi. ¿O por qué se puede producir un flujo turbulento? ¿Qué es lo que hacen? No se van a estar formando las láminas, ¿ok? Las capas concéntricas no se van a estar formando y si no se forman, bueno, pues no va a haber un flujo. Eh, como tal laminar. Puede generar ruidos, puede soplos en el corazón, carátulo, etcétera. No se producen estas láminas, ¿ok? Entonces, usualmente, de forma un poco no patológica, algo fisiológica dependiendo de los grupos etarios y también de los estilos de vida, se puede decir que por una alta velocidad. Si hay una alta velocidad, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a disrumpir orden que tiene las capas concéntricas que están fluyendo a través de nuestros vasos. Un ejemplo muy claro que usó el doctor y que creo que con eso se nos quedó claro a todos y espero se les quede claro a ustedes, es por ejemplo, si ustedes están en el auditorio, no están teniendo su clase ahí de cardiofisio dictada por el doctor Ruiz, ¿y qué pasa? Empieza un temblor muy fuerte y ya que ustedes dicen, no, tenemos que salir, pero no van a salir de forma ordenada, pues, ¿no? Porque están asustados. ¿Qué es lo que van a hacer? Todos se van a parar y de forma estrepitosa, muy rápida, todos van a querer salir por la puerta. Entonces van a salir corriendo y van a empezar a gritar, asustados, va a empezar la bulla, pero no van a salir en orden, todos van a salir disparados en cualquier dirección y no respetando incluso lo que vendría a ser un orden específico. Lo mismo vendría a pasar en la sangre, ¿ok? Si la sangre va a estar pasando a muy alta velocidad,
se va a estar produciendo un ruido. Entonces el corazón está bombeando con mucha fuerza, uno puede escuchar incluso estos ruidos que pueda estar haciendo el paso de la sangre por nuestros vasos sanguíneos. De forma no patológica lo vamos a estar encontrando en deportistas y niños, ya que obviamente, como ya lo hemos visto, los deportistas, por lo mismo que tienen un corazón muy fuerte y rápido, por lo mismo que están acostumbrados a tener exigencias más altas de sangre, de oxígeno, ergo sangre. Entonces el corazón va a tener que ser mucho más fuerte y rápido. Y por lo mismo que es un niño, ya lo han visto en PBM también, los niños tienden a tener una frecuencia cardíaca un poco más alta, a diferencia de lo que tienen los adultos, ¿no? Los recién nacidos, ¡puf! Aún más. Entonces, esto va a ocasionar que se bombee mucho más fuerte y no sería raro si es que vamos a estar escuchando, si vemos soplos, pero no son soplos patológicos, sino son soplos funcionales y totalmente normales, porque ya estamos viendo aquí que esto puede suceder, ¿no? Y ya de manera patológica vamos a estar viendo bueno, no tanto. La bifurcación arterial, antes de pasar ya con lo que es verdaderamente un poco más patológico, en la bifurcación arterial también se puede estar produciendo un trabajo turbulento por lo mismo que se está pues dividiendo en distintas direcciones. Esto va a estar produciendo un ruido, ¿no? La superficie rugosa ya viene a ser un poco más como que ya patológico, por lo mismo se van llenando las arterias, los vasos, perdón, de grasa, se forman las placas de ateromas y todo eso ya empieza a ser como que un poco más difícil, ¿no? El paso. Y por último, la obstrucción, que ya esto ya no es no es fisiológico, ya es patológico, pues, ¿no? Si se cierra una de las puertas, y volvemos al ejemplo, si se cierra una de las puertas, de lo que vendría a ser el auditorio durante este temblor y todo el mundo está saliendo, que va a hacer que se disminuya y todos, solo de las 4 personas que tal vez podían salir cuando con las dos puertas abiertas se cierra una, solo van a estar pudiendo salir de 2 a 1. ¿Y qué va a hacer? Se va a disminuir la velocidad. Pero ya esto puede pasar por una obstrucción y esto al momento que, como está yendo de una manera estrepitosamente rápida y al momento de chocarse, por así decirlo, para luego bajar la velocidad, va también a estar generando lo que vendría a ser la turbulencia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estar midiendo si un flujo es laminar o turbulento? Recordemos física, se va a estar dando por el número de Reynolds. Y vamos a tener este margen de lo que vendría a ser el número 2000. ¿Ok? Entonces, flujo laminar si es que el número de Reynolds es menor a 2000 y flujo turbulento si es que el número de Reynolds es mayor a 2000. ¿Ok? No se lo olviden, por favor, ténganlo siempre en claro y miren, lo dejé así en esta diapositiva así bonito para que lo puedan tener muy en claro. ¿Ok? Hay algo que también quiero mostrarles, ¿no? Creo que no puse la fórmula, no, pero voy a copiarla, ¿ya? Para que tengan un poco más en claro, ¿ok? El número de Reynolds es igual a lo que vendría a ser la densidad de la sangre por el diámetro del vaso, por la velocidad entre nuestra viscosidad, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo el número de Reynolds, el de Reynolds va a estar subiendo, ¿no? Si es que hay mayor densidad de la sangre, si es que el diámetro del vaso tal vez va a ser mucho más alto, si la velocidad es mucho más rápida. En cambio, si la viscosidad es alta, el número de Reynolds va a estar disminuyendo, ¿ok? Es decir, el número de Reynolds es inversamente proporcional a la viscosidad, pero es directamente proporcional a la velocidad. Y ya lo hemos visto aquí. Si aumenta la velocidad que vamos a estar teniendo, probablemente vamos a estar teniendo un flujo turbulento, ¿no? Entonces, y esto usualmente sucede en la anemia, así que hay que tener mucho ojito con eso, ¿ok? Porque también en la anemia, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Un bajo porcentaje de lo que vendría a ser el hematocrito, de glóbulos rojos.
¿ok? Porque la anemia se mide más con lo que vendría a ser la hemoglobina. Pero ¿qué es lo que tiene ¿Quién conduce la hemoglobina? Los glóbulos rojos. Si no hay mucha hemoglobina, bueno, es por un específico tipo de anemia, ¿no? Si no hay mucha hemoglobina, no hay muchos glóbulos rojos, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Menos viscosidad. Si la viscosidad va a estar bajando, ¿qué es lo que va a estar sucediendo con el número de Reynolds? A ver, díganme, por favor, díganme. Aumenta. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a estar teniendo en nuestros pacientitos con anemia? Un flujo turbulento, ¿ok? Entonces, ya ahí como que vamos viendo, ¿no? Un poco más y cómo se va relacionando todo esto, ¿no? Entonces, también, ¿no? Por eso, si la viscosidad de la sangre también aumenta, el flujo también va a ser mucho más lento, ¿ok? Y bueno, pues esto usualmente se ve también de forma no patológica en personas que son de nuestros Andes, ¿no? Las personas de los Andes, al vivir en muchas mayores alturas, ¿qué es lo que van a necesitar? Mucha más hemoglobina. Si van a necesitar más hemoglobina, ¿qué es lo que van a estar haciendo o teniendo más? Glóbulos rojos. Su hematocrito, su hemoglobina está por los cielos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que la sangre sea viscosa. Y si es más viscosa, el número de reinos va a bajar, ¿ok? Ahora, vamos a pasar con esto de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que oponen los líquidos a su deformación. ¿Cómo así? Los líquidos en movimiento van a estar sufriendo de una serie de deformaciones, ¿ok? Obviamente, pues no, si yo muevo esto, ¿qué es lo que está haciendo el líquido? Se está deformando. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo la viscosidad? Se va a estar oponiendo a esto, ¿ok? Ujú. Entonces, y esto también puede dar clasificaciones dependiendo de qué tan viscoso es nuestro fluido, va a estar dándonos, sí, lo que vendrían a ser líquidos. Ay, no se ve mucho, a ver, líquidos. A ver, rojo, más rojo, no. Está, líquidos o semilíquidos, ¿ok? Y aquí puse una IA antes de olvidarme y de escribirlo. Y la viscosidad tiene unidades, así como dijimos que el flujo sanguíneo tenía unidades de mililitros por minuto, litros por minuto, la viscosidad también tiene su unidad que vendría a ser pascales por segundo o los poises. Bueno, poises, no, pois, se vendría a decir, ¿ok? Pois. Y en la sangre, esta viscosidad, la viscosidad de la sangre es de 0,074 pois, ¿ok? Versus lo que vendría a ser un 0,01 pois para el agua, ¿ok? Entonces, como ya vimos, la viscosidad puede cambiar dependiendo, ¿no? Depende mucho de lo que vendría a ser el hematocrito. Si el hematocrito sube, los glóbulos rojos, a ver, lo hematocrito vendría a ser los glóbulos rojos, ok, quiero que lo tengan claro, es la proporción de la sangre que corresponde a los glóbulos rojos. Entonces, si hay más glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a pasar? La viscosidad va a subir. Si es que hay menos glóbulos rojos, menos hematocrito, la viscosidad de la sangre va a bajar. Entonces, también tenemos como otro lo que vendrían a ser las proteínas y lo mismo, las globulinas y la albúmina, que son las que más tenemos en la sangre, ¿no? Mientras más proteínas hayan, más viscosidad vamos a estar teniendo, ¿ok? Entonces, usualmente, ¿no? Un paciente que está malnutrido, tiene pocas proteínas, va a tener menor viscosidad en la sangre. Y también tenemos esto de la resistencia a la deformación del eritrocito. Ya un poco yéndonos a lo que es hematofisio, ¿no? Los glóbulos rojos jóvenes, se deforman conforme van a ir envejeciendo. Hay una deformación mientras se ven por envejecimiento, mientras envejecen, ¿ok? Se vuelven más rígidos, más duros, entonces ya no pueden pasar de una forma tan libre como antes. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Se destruyen, ahí quedan, se van con papá yo, como dice. Entonces, eso, ¿no? Estas son como las tres cositas que vendrían a estar dando la viscosidad o como que, sí, elementos, componentes
¿cómo sería lo más correcto? Variaciones. ¿Por qué la viscosidad podría cambiar? Por estas tres cosas de aquí. La viscosidad de la sangre. ¿Ok? Y bueno, pues ya por ahí datos que también nos dieron, ¿no? Que el glóbulo rojo va a estar midiendo un aproximado de 7,2 micras, ¿no? Y se deforma para poder pasar por lugares pequeños. Interesante, ¿verdad? Micras. Ahora, también, no sé si lo puse más abajo, creo que no. Ya. La viscosidad del plasma, porque ya sabemos, nuestra sangre está compuesta por lo que vendrían es ser el hematocrito y el plasma. La viscosidad del plasma es 1,5 veces lo que es lo del agua. Y bueno, más que nada mencionarles, ¿no? Que en el plasma lo que va a estar regulado más que nada es la viscosidad se da por la albúmina y la globulina, es decir, por las proteínas, que es un aproximado del 70%, ¿no? Y bueno, pues patologías, ¿no? A mayor viscosidad, menor flujo. Sangre no se puede hacer turbulenta. Ya lo hemos visto. Mm, Ya. Ahora, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro para pasar con la siguiente diapo? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a estar pasando con nuestra siguiente diapositiva, la cual nos va a estar hablando de otro de los variables de lo que vendría a ser la hemodinámica, la resistencia vascular. Ya hemos hablado mucho de ella. Igual vamos a volver a verla y a ver sus características, ¿no? Que es la resistencia vascular periférica, fuerzas de rozamiento que se oponen a la circulación de la sangre, haciéndole perder energía en forma de calor. Esto es como un poquito más nuevo, lo vamos a dejar ahí. Pero ¿qué es lo que recordábamos de la resistencia vascular periférica en la clase de presión arterial, en la clase de ciclo cardíaco? Que es esta fuerza que se va a poner al libre pasaje de la sangre por los vasos, ¿no? Y esta eh, eh, se puede dar, ¿no? Por lo que vendría a ser entre las sucesivas capas de líquido, las capas concéntricas que estamos viendo, que también están regidas por la viscosidad, y también se da por lo que vendría a ser el rozamiento entre la sangre y las paredes del vaso. ¿Por qué tenemos una X y por qué un sí? Porque nosotros, como futuros doctores, vamos a poder tal vez intervenir en esta parte de aquí, entre el rozamiento de la sangre y las paredes del vaso, mas no podemos intervenir en lo que vendría a ser en las sucesivas capas de líquido que tenemos en la sangre, ¿no? En las capas concéntricas. No podemos intervenir porque esto es propio de la sangre. Propio de la sangre. ¿Ok? Ahora, en cambio, en nosotros aquí, en lo que vendría a ser como netamente esto, entre la sangre y las paredes del vaso, la resistencia vascular, sí podemos estar interviniendo. ¿Ok? Entonces, la resistencia vascular también vendría a ser como el grado de dificultad que presentan los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre en su interior, como ya lo habíamos dicho, ¿ok? Y se va a estar presentando como R, por eso lo puse aquí arriba. Y también tiene relación con lo que vendría a ser la diferencia de presiones que operan en los extremos de los circuitos como tal, ¿ok? Y esto produce cierto caudal o cierto flujo. ¿Ok? No sé si se acuerdan, espero que sí. Entonces, vamos a estar teniendo la fórmula de la resistencia, la voy a volver, la escribo igual, que R es igual a la diferencia de presiones entre Q. R resistencia, P de presión, diferencias de presiones y abajo el caudal o el flujo que ya habíamos estado viendo. ¿Ok? Esta resistencia de los vasos, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Se abren o se cierran y tiene que ver con la actividad simpática, ¿ok? Nosotros vamos a estar viendo más que nada como que esto, más resistencia vascular periférica en lo que vendrían a ser en las pequeñas arterias. Ya vamos a estar viendo la diferencia más abajo en la siguiente diapositiva de lo que vendría a ser las diferencias entre cada tipo de arteria, incluso sus diferencias con la vena, ¿ok? Entonces,
tenemos que volver a recordar que esta resistencia vascular también está dada por un poco lo que vendría a ser el tono arterial, ¿no? Tono arterial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, como ya les dije, vasoconstricción y vasodilatación, ¿ok? Y bueno, pues vamos a volver a verlo, vamos a volver a hacer el review, que puede estar dado este tono muscular, el tono arterial puede estar dado por el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Simpático, que hace vasoconstrucción, va a estar ocluyendo nuestro vaso, parasimpático, que lo va a estar abriendo, vasodilatación, ¿no? Y como tal también vamos a estar teniendo sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Vasoconstrictoras como la angiotensina 2, las endotelinas, o vasodilatadoras como el óxido nítrico, ciertas prostaciclinas y las bradykininas. Y cuando esto funciona mal, si esto funciona mal, ¿qué es lo que va a estar generando? Ya sea HTA, o sea, hipertensión arterial, o una hipotensión, o hipotensión arterial. ¿Ok? Entonces, estas como que van a estar ejerciendo sus funciones en las paredes del vaso. Si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué se acuerdan que pasaba? Subía la presión arterial, ¿ok? Porque es sí, parte de la fórmula de lo que vendría a ser la presión arterial. Ahora, la resistencia vascular no es constante ni homogénea en todos los territorios. Digamos que la resistencia que pueda estar teniendo en la, no sé, en la arteriola pequeña que está culminando en la punta de mi dedo, es distinta a la otra. Es muy distinta, ¿ok? Usualmente vamos a tener más resistencia vascular en la arteriola de la punta de mi dedo que en la aorta, ¿ok? Ya lo vamos a estar viendo más adelante también. Pero es para que tengan en claro esto, que no es constante ni homogénea en todos los territorios. Y también es importante porque es la resistencia la cual podemos cambiar para que podamos controlar la presión arterial en casos de pacientes con hipo o hipertensión, más que nada hipertensión, ¿ok? Durante el ejercicio, como así para volver a repasar, ¿no? Se produce la vasodilatación. ¿Por qué? Porque necesitamos que fluya más sangre por todos nuestros vasos para que se pueda dar esta compensación de oxígeno que necesitamos en todos nuestros tejidos. ¿Ok? Entonces, mientras que va a haber una vasoconstricción en territorios inactivos, ¿no? O sea, esta sangre se va a estar moviendo a lo que vendría a ser en demanda de nuestros tejidos, ¿no? Se va a mover más a lo que vendría en ejercicio, se va a mover más a los músculos y tal vez el estómago por ahí queda inactivo sin sangre. Va a ocurrir lo inverso, por ejemplo, cuando ustedes se sientan así a tomar sus alimentos, a comer, no sé, su pollo a la brasa. La sangre más te va a ir y regira lo que vendría a ser al proceso de alimentación, es decir, todo el aparato digestivo. En cambio, el resto de sus músculos van a tener poquita irrigación sanguínea, ¿no? Entonces también como que tiene que ver un poco, cambia la resistencia vascular en esos momentos, ¿no? Entonces, eh, ya, recordemos que la resistencia como tal, al ser una fuerza que se opone a que la sangre avance, vamos a estar teniendo que los vasos sanguíneos están dispuestos en dos tipos de forma, ya sean en serie o en paralelo, ¿ok? Y esto nuevamente recordando física, cómo va a ser en serie, si es que son así, bueno, pues una línea como tal que sigue nomás, por ejemplo, todo lo que sale de la aorta, así directo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta antes de su primera bifurcación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? La resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir sumándose, va a ir sumándose. La R total, al final, la resistencia total, al final, ¿qué es va a ser la suma de todas ellas, ¿no? Esto ocurre en el sistema arterial, que continúa con las arteriolas y luego el sistema venoso. Como todo está concatenado detrás de otro, va a tener una alta resistencia. ¿Ok? Las arterias vamos a tener una alta resistencia. ¿Ok? Y bueno, pues sí, ¿esto por qué? Porque está uno detrás de otro, ¿no? Ahora, pero nosotros también tenemos, sin embargo, cuando una arteria se empieza a ramificar, vamos a estar pasando que vendría a ser el en paralelo. En paralelo. Entonces, es aquí lo vamos a ver mucho más en lo que vendría a ser en capilares, ¿no? Y que es aquí la resistencia, perdón, la fuerza va a empezar a disminuir, ¿no?
Ahí tenemos, imaginen, ¿no? Tendría que ser nuestro capilar, ¿no? Entonces ya es como que uno entre la resistencia total, como lo estamos viendo acá, es igual a la suma, bueno, pues de las fracciones de la inversa de la resistencia, pues, ¿no? Entonces, al final, la resistencia total es la tercera parte de cada resistencia, menos, es decir, va a ser menos de uno, ¿ok? En las resistencias en paralelo, si aumento una resistencia más, ¿qué es lo que va a pasar? La resistencia total va a disminuir. En paralelo, si aumento una más, aumento una resistencia más, la resistencia total va a disminuir. ¿Ok? Y en las de serie, al contrario, pues si aumentamos uno más, ¿qué es lo que va a pasar? Al final la R total, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar. ¿Ok? Entonces, cuanto más se vaya a abrir nuestra arteria, la resistencia va a estar disminuyendo. ¿Ok? Porque hay una vasodilatación. ¿Ok? Mejora el paso del flujo. En cuanto más hay en paralelo, también la resistencia va a ser menor. Y aquí algo como para ponerles, mencionarles, porque a nosotros el doctor nos lo mencionó y lo voy a poner en un cuadrito. La única manera fisiológica, única manera fisiológica, porque ojo, a nosotros nos va a convenir siempre tener una menor resistencia vascular, sí o no. La única manera fisiológica de poder agregar un órgano más y de esta manera disminuir la resistencia, única manera de agregar un órgano más para disminuir la resistencia, ¿saben cuál es? ¿Alguien tiene alguna idea? Pista, solo se puede dar en las mujeres. El embarazo entonces con la placenta. Ujú. Solo se puede dar a través de la placenta. ¿Ok? Esto que hace como aumenta, por así decirlo, un órgano más, la resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? La resistencia va a caer, va a disminuir. Es por eso que usualmente se ve que la presión arterial en las embarazadas es disminuida. ¿Ok? Esto sí, ténganlo bien en claro, porque de ahí es como la única manera fisiológica que perdón, nosotras, que nosotros vamos a estar teniendo como que una caída de la presión, ¿no? Ahora, al final la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de resistencia de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿ok? Porque esto al final como que todo ello es esto, ¿no? Un sistema de resistencia en serie. Este sistema no conviene porque todo suma, ¿no? Mientras en el otro, donde cada órgano tiene un flujo diferente, o sea, en paralelo, lo que va a hacer es disminuir. Es por eso que los órganos están dispuestos de forma un tanto paralela, ¿no? Para que así la resistencia pueda bajar, ¿no? Eh, entonces, ya con ideas, antes de pasar al siguiente, que es la presión arterial, adicionar una resistencia en serie, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la resistencia del sistema. Si se conectan resistencias en serie, resulta un sistema de alta resistencia. Por otro lado, adicionar una resistencia en paralelo, que es lo que vamos a estar teniendo, va a estar disminuyendo la resistencia del sistema. Y al final, conectar resistencias en paralelo, muchas resistencias en paralelo, que es lo que vamos a estar teniendo, un sistema de baja resistencia. ¿Ok? No hay, espero que no se hayan perdido. ¿Todo claro hasta ahí? Antes de pasar con el siguiente, eh, con la presión arterial como el último componente de nuestra hemodinamia. ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente. Presión arterial. Como ven, la diapositiva no tiene mucho, porque no hay mucho que explicar, la verdad, aquí. Porque ya lo hemos visto, ya hemos tenido una clase ampliamente sobre esto. Pero igual, vamos a volverlo a ver.
Presión arterial. Definición: fuerza aplicada o ejercida por la sangre contra la pared del vaso sanguíneo cuando avanza. ¿Ok? Y el valor normal ideal, 120/70. Presión sistólica sobre diastólica. Valor alto, esto sí, no, mejor no se los menciono, porque hay distintas guías y dependiendo de cómo es que el doctor se vaya a querer regir, en lo que él nos dijo, valor alto es considerado de 190/90. Pero de ahí tenemos el de la American Heart Association que nos dice de 140/90. Tenemos la europea que nos dice otra cosa, entonces ya mejor ahí me abstengo de comentarlo o de escribirlo para no confundirlos tal vez. Entonces, lo que sí les puedo decir es que las unidades en la presión arterial vamos a estar teniéndolas como milímetros de mercurio, que es lo que más usualmente se usa, pero también se puede tener lo que vendría a ser centímetros de agua o incluso lo que vendría a ser el torso, ¿ok? Pero nosotros nos quedamos con nuestros milímetros de mercurio. Ahora, acá vamos a ver algo muy interesante. Cuando la sangre sale de los ventrículos, lo hace con una presión de ¿cuánto? De 120 milímetros de mercurio. Con esta presión va a estar avanzando y va a estar, o sea, va a estar avanzando primero por la aorta, luego por las distintas arterias de mediano calibre, arterias de pequeño calibre, arteriolas, hasta finalmente llegar aquí al capilar. Pero durante todo este trayecto la presión va a ir bajando y tiene que llegar a la capilar en menos de 35 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la presión es un poco más de 35 milímetros de mercurio? ¿Qué es lo que va a pasar? El capilar va a hacer ¡pum! Va a estallar. Es por eso que aquí luego vamos a estar teniendo, vamos a ver cómo se llama esta parte anatómica de las metaarteriolas que están controlando que esto pues no pase, protegiendo al capilar. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que les dije que era esencial para que pueda haber un movimiento de la sangre? Está relacionado con esto. ¿Vale? La diferencia de presiones. Si la presión fuera igual en todo nuestro cuerpo, no habría movimiento de sangre. ¿Ok? Pero como las presiones van a ir variando, al igual como en el ciclo cardíaco, que era la manera en la que se movía la sangre de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a la arteria como tal, y luego a la vena, perdón, y luego a la arteria, no, arteria y luego vena, perdón. Entonces, si no hubiera esta diferencia de presiones, no habría movimiento de sangre, ¿ok? Es por eso que luego, como ven aquí, va a ir disminuyendo. Si la presión fuera igual, no habría movimiento, ¿ok? Entonces, para ir de 120 milímetros de mercurio a 35 milímetros, ¿qué es lo que quiénes son los que van a intervenir en esto? Van a intervenir los vasos de pequeño y mediano calibre, porque estos son los que tienen más resistencia vascular. Y la resistencia vascular contra la presión arterial, bueno, pues ahí vamos a estar, perdón, resistencia vascular, no, la resistencia, ¿ok? Entonces, estas se van a estar también como que en parte un poco oponiendo, ya sé como que ahí suena un poco medio raro, ¿no? Conforme la sangre pasa, esta va a estar entregando parte de su energía, porque ahí se va perdiendo calor a través del paso de la sangre. Y esto hace que la presión llegue a bajar hasta menos de 35, ¿no? Para que pueda llegar, perdón, me equivoqué. Voy a volverlo a decir, ¿sí? No quiero que se me pierda. Para ir de 120 a 35 van a estar interviniendo los vasos de pequeño y mediano calibre. Esto va a generar la resistencia vascular. Ahora sí, ¿ok? Espero que no los haya confundido. Y con esto, nosotros también tenemos la pérdida de energía mediante calor, porque la sangre al pasar, al estar cruzando y todo ello, ¿qué es lo que va a generar? Pérdida de energía mediante calor. Y esto es lo que al final hace que la presión llegue a bajar hasta menos de 35 en el capilar para que no se dañe el capilar como tal.
¿no? Y dentro de los componentes de la presión arterial tenemos estos dos, ¿no? La presión arterial sistólica y la diastólica. La sistólica es la presión máxima que va a estar alcanzando la sangre al salir del ventrículo en cada ciclo cardíaco, ¿no? Y la presión arterial diastólica es la presión que se genera durante la diástole cardíaca, cuando se relaja, ¿no? No hay tanta ciencia en eso. Y ambas presiones al final van a ser importantes para que nosotros podamos estar estableciendo lo que es la presión arterial media, que es la presión con la cual se perfunden los tejidos, perdón, la perfusión de tejidos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Antes de pasar a la última diapositiva de hemodinamia, ahí se me cruzaron los cables un poquito, espero no haberlos confundido, si no lo vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, si no hay dudas ni preguntas ni quejas, pasamos a la última diapositiva de hemodinamia. Ok, ahora, con todo esto que hemos visto, las tres características y todo esto, vamos a estar viendo ya entendiendo un poco más sobre esto, ¿no? Hemodinamia. La sangre se mueve o circula de mayor a menor presión, donde la fuerza impulsadora, ¿cuál es? Ya les lo mencioné, la diferencia de presiones. ¿Ok? La fuerza que se opone a la circulación de la sangre es el rozamiento. ¿Y esto qué es lo que va a estar generando? La resistencia. ¿Ok? Y la forma, y como les vuelvo a decir, la única forma en la que la sangre se puede estar moviendo es por la gradiente de presiones. ¿Ok? Ahora, también la cantidad de sangre que va a estar pasando se estableció por la ley de Poiseuille. Ya la hemos visto. ¿Ok? Pero la vamos a volver a ver y es muy importante. ¿Ok? Donde acá tenemos la fórmula. U es igual a pi, ya conocemos pi, 3,14 por P, que vendría a ser la gradiente de presión, es decir, la diferencia de presiones, por radio a la cuarta. A ver, eso sí es muy importante. Vamos a sacarlo acá. R a la cuarta. Es bastante, ¿no? O sea, si tiene su exponencia, claro, su exponencia a la cuarta es bastante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar sacando de aquí? Que el flujo va a depender casi en su totalidad del radio, ¿no? Y tiene sentido. Si el vaso está construido, es decir, está así bien cortito, ¿qué es lo que va a haber? Menos flujo de sangre. Pero ¿qué pasa si el vaso está totalmente, casi en su totalidad dilatado? Va a haber un mayor flujo de sangre, ¿ok? Entonces se dice que el flujo va a depender casi en su totalidad, si es no todo, del radio, ¿ok? Es obviamente, pues, ¿no? Si la gradiente de presión aumenta o si tal vez la viscosidad disminuye, va a cambiar, sí, pero ¿qué es lo que va a hacer como que más este cambio radical? Va a ser el radio del vaso, ¿no? Entonces, por eso se dice que el flujo va a depender del radio. Y ya, esto sería, ¿no? Y para establecer la relación con la presión arterial y todo ello, si el radio aumenta, la resistencia cae. Si el vaso se abre, la resistencia cae y el flujo sanguíneo aumenta. ¿Ok? Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. Ahí. También va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Reglas de lo que vendría a ser la presión arterial. ¿Ok? Espero que haya quedado claro eso. ¿Todo claro con eso? Sí. Genial. Entonces ya
con eso terminamos lo que es hemodinamia. ¿Alguna pregunta de lo que es hemodinamia antes de dar los 5 minutos de descanso? A ver, Arturo. Buenas noches. Lleva la consulta de cómo se hallaba la presión media. Ah, la presión media. Ya. ¿Te parece si te la respondo después de estos 5 minutos? Eh, claro, no hay problema. Ok, ok. Entonces ya. Damos estos 5 minutos para luego volver. Lávense la cara, tomen agüita, no se vayan al baño. Y voy a ver si añado una imagen aquí para poder hacerlo un poco más didáctico, ¿vale? Damos 5 minutos y nos volvemos a ver a las 9:17.
Ya, están ahí. ¿Me confirman? Sí. Ya. Ahora, no me acordaba bien la fórmula y es por lo mismo que son dos fórmulas, o sea, es la misma, mide lo mismo al final, pero se presenta de dos maneras. O sea, al final es lo mismo, ¿ya? Y les voy a dejar ahí las dos para que ustedes vean con cuál se les hace un poco más fácil trabajar. ¿Ok? Tenemos la fórmula de la presión arterial media como PAM igual a la primera variación, PAT, la presión arterial diastólica más PAS menos PAT sobre 3. Y la otra, que es lo mismo al final, que es PAS más 2 veces PAT sobre 3. ¿Ok? Y se trabaja de la misma manera de siempre. Nuestro paciente viene, tiene, así en el caso perfecto, no tiene su presión de 120 sobre 80. ¿Cuál es la sistólica? ¿Cuál es la diastólica? Ya lo sabemos. La sistólica primero va a ser la primera que se va a estar presentando y la diastólica es esta. Entonces, vamos a hacerlo con las dos formas, ¿ya? Ahí tenemos la PAM de la primera manera, PAT. ¿Cuál es nuestra PAT? 80. ¿Ok? Más PAT 120 menos 80 sobre 3. Y de la otra manera, con otro color lo vamos a hacer. Que al final es lo mismo, 120 más 2 por 80, 8, más 2 por 80 sobre 3, todo esto. Ahí sí, esto es todo completo. Ahora, entonces, si tenemos 80 más 120 menos 80, 40 entre 3, vamos a trampa ya, ¿no? 40 entre 3 para tener ahí nuestro cálculo exacto. Que vendría a ser 13.333333. Al final, ¿esto cuánto sale? 93. Nuestra PAN, ¿cuál vendría a ser? Nuestra presión arterial media, 93 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si usamos la otra fórmula, que es lo mismo, solo que con otra variación? Que tenemos que nuestra PAN es igual a 100, ¿o cuánto es 80 por 2? 160, 120 más 160, 280. Y entre 3, ¿cuánto es esto? Entre 3, 93.333 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahí tenemos es la misma fórmula, solo que puesta de dos maneras, por, para gusto del estudiante, si se acuerda mejor de una u otra manera. ¿Ok? Entonces ya ahí se las dejo en pantalla. Ahí, pues sí. Igual les voy a pasar la diapositiva con todo esto escrito. Y ya, ¿todo bien, Arturo? ¿Con eso genial para pasar a la otra clase? ¿O tienes otra pregunta? Así. Gracias, bien. Esa era mi pregunta. Ok, ok. Entonces pasamos ya con lo que vendría a ser netamente circulación. Esta clasecita de aquí sí es un montón de información tras información tras información, pero al final todo tiene su porqué, ¿no? O sea, ya se entiende o lo van a ir entendiendo ya con todo lo que hemos estado viendo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a esto de, primero que nada, funciones del sistema circulatorio. Creo que no vimos como tal las funciones la primera clase, sino como método del corazón y no hablamos del sistema circulatorio como tal. Entonces, miren, yo puse acá imágenes que espero se puedan entender. Primero, el sistema circulatorio va, o bueno, más que nada, la sangre va a estar teniendo una función de transporte. ¿Qué es lo que va a estar transportando? Transportando distribución de sustancias esenciales hacia los tejidos. En la sangre que tenemos, glóbulos rojos. ¿Qué tienen los glóbulos rojos? De importante la hemoglobina. ¿Y qué transporta la hemoglobina? O2, oxígeno. Y también va a estar llevando nutrientes, ¿no? Entonces, por ahí tenemos su función del sistema circulatorio de la sangre como transporte.
De ahí tenemos remoción de los productos de desecho de metabolismo celular. Tenemos que la sangre también ayuda a regular la temperatura corporal, porque usualmente en la fiebre, ¿qué es lo que sucede? Toda la temperatura que nosotros sentimos es el calor que desprende nuestros vasos súper dilatados al momento de estar tirando todo el calor hacia afuera, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Tratar de bajar la temperatura de la sangre, que está así caliente, para que se pueda regular. Entonces, por eso se dice que también regula la temperatura corporal. Comunicación de tipo humoral, hormonas usualmente. Y también interviene lo que vendría a ser la defensa del organismo. Como la defensa, el sistema inmune. El sistema inmune tiene tanto sus componentes celulares como humorales. Y aquí es donde nosotros, de la parte celular, vamos a tener a los leucocitos o glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que ya les mencioné, no son propios como tal de la sangre, sino son células que van a estar usando como medio de transporte, para la redundancia, a la sangre para poder moverse, ¿no? Entonces, por eso que también dice que interviene en la defensa del organismo. Sin la sangre no tendríamos el leucocito viajando desde nuestro, no me acuerdo muy bien, hasta nuestro sitio donde está nuestra lesión o donde identificó nuestra bacteria, virus o lo que sea para poder combatir contra ella, ¿no? Y también por último tenemos que regula los contenidos de agua, ácidos, bases en los tejidos, ¿no? Tiene unas funciones muy importantes el sistema circulatorio y gracias a ella, bueno, pues casi, gracias a ella, casi en su totalidad es que vivimos. Ahora, ¿cómo es que se mueve? Más que nada ya, esto ya es como para recordando su tercer ciclo, anatomía 1, recordando barriga, algo muy superficial. De la aurícula derecha, donde se va al ventrículo derecho, luego la sangre pasa a la arteria pulmonar, de la pulmonar sale a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda viene al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo donde pasa la arteria aorta y la aorta nuevamente, bueno, no de la aorta, como que tal directamente, sino ya sabes, por la vena cava, o sea, de la aorta, luego capilares, y luego vuelve a subir por la vena cava, llegamos a la aurícula derecha nuevamente, ¿no? Pero es así como tenemos como que es así como se va moviendo, ¿no? Lo que vendría a ser a grandes palabras superficiales, lo que vendría a ser el movimiento de la sangre. Ahora, vamos a tener lo que nosotros, antes de pasar eso, mencionar que los capilares, tenemos capilares sistémicos, los que van a estar dando como que nutrición, van a estar nutriendo los tejidos y los pulmonares que van a estar dando la hematosis, o también conocida como intercambio gaseoso, ¿ok? Ahora, con esto vamos a pasar al volumen circulatorio. Y si bien el doctor se le va a presentar una tabla de cuánto porcentaje de volumen hay en cada vaso, parte del vaso, de los vasos sanguíneos, vamos a tenerlo a esta manera un poco más grande, ¿ok? Y yo quiero que se lleven muy en claro estas diferencias del volumen circulatorio y que tenemos una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor está dada por un aproximado del 12%, es decir, de lo que vendría a ser el volumen como tal de sangre, y el mayor está dado por un aproximado del 82. Pues, déjeme hacer cálculos. mm, 81% aprox. ¿Ok? ¿Y dónde está ese 7% que estaría sobrando? Sí, ¿no? Sí, sí, 7% lo tenemos netamente en el corazón. ¿Ok? Entonces, es bastante, ¿no? Lo que va a pasar, es la cantidad de sangre que va a estar pasando por esta circulación menor que se da netamente en en nuestros pulmones. Ya la mayor es netamente sistémica, ¿ok? Y bueno, pues para mencionarlo voy a escribirlo aquí, que en los capilares pulmonares, ya totalmente aparte, ¿no? De esto de la circulación, dentro de lo que vendría a ser la circulación mayor como tal, vamos a estar teniendo que los capilares pulmonares van a estar teniendo un 4% de volumen circulatorio, el arterial, las arterias, ojo con esto es choqueante.
¿Cuánto va a tener un 11%? A diferencia del volumen circulatorio que se va a estar manejando las venas, que es de un 67%, ¿sí? Las venas ahí se dan la chamba de mover todo, ¿no? Es por eso aquí que tengo esta diferencia grande, donde nosotros vamos a estar viendo que nuestras venas más se manejan por volúmenes grandes y nuestras arterias se manejan por presiones grandes, ¿ok? Siempre las venas va a haber mayor flujo de sangre porque es el mayor reservorio de sangre. Se depositan porque las venas movilizan volúmenes, mientras que las arterias movilizan presiones, ¿ok? Entonces aquí ya como mención, no sé si lo puse aquí, no, sí, acá está. En el flujo sistémico, nosotros vamos a estar teniendo que el comportamiento es plácnico del hígado, digestivo, y el esquelético son los que tienen mayores volúmenes de sangre. Pero esto es condicional, no sé si se acuerdan, cuando vimos esto de al momento de cuando uno está haciendo ejercicio, obviamente, ¿qué es lo que van a estar necesitando? Como que más aporte de oxígeno, ergo sangre, los músculos que están moviéndose, los músculos esqueléticos. ¿Y qué es lo que se va a inhibir un poco? O se va a restringir el fluido el flujo de sangre libre en, por ejemplo, el aparato digestivo. Es por eso, a esto me refiero con que es un poco a demanda. No son fijos, es dinámico. Donde más se necesita en el momento, se va a estar distribuyendo la sangre. Si alguien hace ejercicio, se va a ir al esquelético, ¿no? Y se saca sangre de otros lados, de distintas partes, de distintas circulaciones pequeñas que tenemos por todo el cuerpo. Si alguien está comiendo o está tomando agua, ¿qué es lo que se va a necesitar más en el digestivo? Entonces, la sangre va a salir de los distintos lados, usualmente del esplácnico, porque está más cerca del hígado, para llegar al digestivo y se pueda dar todo, ya luego el metabolismo de la comida y todo ello. Por eso, usualmente se dice que una persona no debería hacer ejercicio con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque es como que ya la sangre no sabe a dónde irse, qué es lo que puede hacer y puede ocasionar esa- todo lo que no debería, todo lo malo, todo lo malo. ¿Ok? No siempre, y bueno, como algo ahí, no siempre se utiliza todo lo que va a estar llegando también. Ahora, eso, la velocidad de lo que vendría a ser el flujo sistémico en los capilares es de 0,05 centímetros por segundo. Son datos así puntuales que van dejando en las clases y lo menciono por si acaso, ¿no? Y como habíamos visto, la velocidad bueno, no les digo como tal valores, pero la velocidad en los grandes vasos es mucho, mucho más grande de lo que vendría a ser 0,05 centímetros por segundo. Y la presión también va a ser mucho más alta. En los capilares que habíamos dicho, que debían tener menos de 35 milímetros de mercurio, mientras salía del corazón con 120. ¿Qué es lo que tienes? Es la presión y la velocidad van a tener que caer y los músculos, y usualmente, ¿qué es lo que también van a hacer esto? Los músculos que envuelven las arterias de pequeño y mediano calibre, más que nada, porque son casi netamente musculares estas arterias, van a tener mucho que ver en esto, ¿ok? Entonces, con esto en claro, vamos a estar viendo a la circulación coronaria, ¿ok? ¿Por qué se llama circulación coronaria? Porque está dada por las arterias coronarias, que al final se dicen que es como que coronan al corazón, ¿no? De esta manera, coronan al corazón. Por eso se le dice circulación coronaria. Nosotros vamos a estar teniendo, recordando ahí las clases del doctor Barriga, vamos a estar teniendo una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Obviamente, cada una de ellas tiene sus ramificaciones, pero más que nada esta es de aquí. ¿Y por qué son importantes? Que cada una de ellas es importante por sí, pero vistas desde el punto de vista como circulación coronaria netamente, más importante va a ser la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque va a estar irrigando al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, que era el que hacía, era más grueso, sus paredes eran más gruesas, iba a tener mucha mayor presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a necesitar de un influjo de sangre un poco mayor al que tal vez podría tener o necesitar el ventrículo derecho. Pero
como siempre, casi todo en la fisiología, hay un pero. El pero aquí es que visto desde el punto de vista eléctrico, desde el point of view eléctrico, la más importante va a ser la coronaria derecha. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Esto ya tiene mucho que ver con la irrigación, porque la arteria coronaria derecha, miren, se va a estar encargando de irrigar aurícula derecha, no pasa nada, ventrículo derecho, la base del corazón, pero más importante que todo esto, irriga al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. ¿Qué pasaría si no vendría la irrigación, ¿no? Hasta lo que vendría a ser el nodo sinusal y el auriculoventricular? No hay estímulo eléctrico. Es por eso que se dice que la coronaria derecha es más importante desde el punto de vista eléctrico. Porque miren, si vemos aquí, ay, voy a volver al negro. Ya, voy a volver al color negro. Este, de partes de irrigación de la coronaria izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo, que ya de por sí vendría a ser como que aurícula derecha, ventrículo derecho, casi todo eso junto, y el tabique interventricular, o también llamado septum, y los 2 tercios anteriores. Y bueno, pues también el ápex, ¿ok? Esta es la irrigación de cada una, de la izquierda y de la derecha. Cada una importante de sí, visto desde el punto de vista de irrigación, circulación como tal, coronaria izquierda a la cabeza, pero desde el punto de vista eléctrico, la derecha, ¿ok? Ya. Y bueno, pues también verse, ¿no? Que el retorno venoso se va a dar a través del seno coronario en aurícula derecha, ¿ya? Y ahora, aquí, miren, no sé si acá, quiero que tengan esto. Circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? Esta circulación se da como que es la que vendría a estar como que ayudada entre dos arterias para que pueda haber una circulación extra y tal vez un mayor funcionamiento, ¿no? O bueno, también así como si fuera la bolsa de aire ante lo que vendrían a ser isquemias, o sea, faltas de oxígeno, tal vez por ahí pasa algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el corazón netamente nosotros no vamos a estar teniendo circulación colateral. ¿Por qué? Porque en ninguna de no vamos a estar viendo una unión entre nuestras arterias coronarias, tanto izquierda como derecha. No hay como que una unión ahí ciertamente que pueda dar o formar esta circulación colateral. Es por eso que nada, no existe en el corazón. Pero como también todo en la fisiología hay un pero, hay excepciones, sí pueden existir. ¿Cómo? Patológicamente. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que así como que conexiones netas, netas, netas entre ambas no hay. Pero sí hay vasos chiquitos, así súper, súper, súper chiquitos que sí van a estar como que formando ahí una conexión, pero no son funcionales, al menos de manera fisiológica no lo son funcionales. Se vuelven funcionales ante la necesidad del paso de sangre, ante un infarto, una isquemia o una obstrucción de estos vasos. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Activar estos vasos que están ahí colaterales, estos vasos que están uniendo así chiquitos, pero que no son funcionales, se ven a la necesidad de activarse y así activa la circulación colateral. Pero como ya les dije, esto es netamente patológico porque de forma fisiológica, nada, no hay, no existe, ¿ok? Quiero que se tengan eso muy bien en claro. Ahora, también ver que las coronarias izquierdas y derechas van desde el epicardio, desde afuera, hasta el subendocardio y usualmente se van depositando grasas. Esto es necesario y es bueno para el cerebro, pero en exceso es malo, ya saben, todo es malo. La grasa que al final, ¿qué puede hacer? Se puede acumular demasiado en las arterias, las va a ir ocluyendo y va a causar una obstrucción. Y no queremos que cause una obstrucción, ¿verdad? Entonces sí, es necesaria para el cerebro, pero en exceso es malo. Y bueno, pues no es en la diástole, ¿no? Se nutre el corazón por las arterias que llegan hasta el subendocardio, ¿no? Al momento del llenado ventricular y todo ello. Ahora,
Algo muy importante es que acá durante la circulación coronaria, el riesgo miocárdico va a darse en la diástole. Perdón, el riego miocárdico va a darse en la diástole, obviamente, el llenado ventricular como tal. Y aquí tenemos algo. Si el corazón trabaja muy rápido y con mucho esfuerzo, todo el ciclo cardíaco se va a ir acortando. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Va a ocasionarse ciclos mucho más cortos, que está acompañado de unos potenciales de acción mucho más cortos. Y bueno, pues ya saben, infartos, isquemias, cosas que no queremos que pase, ¿no? Ahora, algo más. Ah, la regulación. ¿Cómo se va a estar regulando la circulación coronaria? Va a estar dependiendo del metabolismo local, ¿ok? Es decir, del mismo corazón. Y bueno, pues no, aquí tenemos factores, ¿no? Del flujo regular, como reguladores del flujo coronario tenemos factores metabólicos y humorales, factores neurales como el simpático y el parasimpático, ya saben, vasoconstricción, vasodilatación, o en este caso incluso frecuencia cardíaca, ya sea bradicardia o taquicardia, fuerzas compresivas y extravascular, las gradientes de presiones y la circulación colateral que no existe de manera fisiológica, pero de manera patológica, pues sí existe. Ahora, ¿qué pasa si hay una hipoxemia? Lo primero que se va a hacer es, durante la hipoxemia se va a estar liberando primero la adenosina y luego el potasio. Hay otros más, como los hidrogeniones, las bradicininas, perdón, las prostaglandinas y el CO2. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces pasamos a circulación, a los tipos de circulación que vamos a estar viendo y que están en su sílabus. Creo que añadí una de más, pero por si acaso, vamos a estar teniendo aquí los tipos de circulaciones que vamos a estar teniendo, porque no es lo mismo, ¿no? En todo el cuerpo. Circulación cerebral, la circulación esplácnica del hígado, la cutánea, la circulación renal y la circulación pulmonar funcional. Y ya vamos a estar viendo por qué pulmonar funcional y no pulmonar a secas. ¿Ok? Vamos a empezar con la circulación cerebral. Es bastante, miren, el 15% de lo que habla el cerebro. El cerebro va a estar consumiendo bastante porque está así constantemente activo, nunca se inactiva, y va a tener un consumo de oxígeno del 21%, bastante. Ahora, ¿cómo se regula el flujo? Por respuesta miogénica de los vasos, respuesta miogénica de los vasos, músculo, ¿qué vamos a pensar? Vasoconstricción y vasodilatación, ¿ok? Y también por el CO2 en la sangre, que al final va a ser lo mismo. El CO2 va a dar lo que vendría a ser un aumento de CO2. Si hay un aumento de CO2, va a haber una vasodilatación. Y si hay una disminución de CO2, va a haber una vasoconstricción. Es lo mismo con la respuesta miógena de los vasos. Puede haber una vasoconstricción por activación del simpático y una vasodilatación por activación del parasimpático. ¿Ok? Ahí no hay mucho más que ver de la circulación cerebral. Ya entonces ya todo lo que vendría a ser las arterias y todo eso ya lo dejo para para el bloque de neuro, para ahí traumarlos recién sobre neuro. Tenemos también la circulación esplácnica o también llamada del hígado, que va a tener un 29% del gasto cardíaco, mucho más que del corazón, ¿no? El hígado es un órgano muy importante y el gasto cardíaco se ve justificado en que también es el único órgano que recibe suministro de sangre aferente venosa y arterial. ¿Ok? El resto simplemente va a ser de manera arterial.
En cambio, el hígado va a tener neto venoso y arterial, siendo el 1. ¿Ok? Entonces, es aquí donde vamos a estar viendo. Las arterias hepáticas van a nutrir al hígado, nutren, son nutricias, mientras que la vena porta va a llevar la sangre para que el hígado trabaje. Va a ser su chamba, ¿ok? A través de la vena porta. El hígado, ¿cómo se le conoce? Como aquel del metabolismo, tiene que ver mucho con los fármacos, incluso en fármacos van a estar viendo como tal la circulación, el metabolismo de primera y segunda fase, orden cero, incluso, que tiene que ver con el hígado y al final de la vena por va a pasar. eh, va a ser un embrollo que ya recién quiero que vean en fármacos, sino ya, pero quiero que se queden con esto. La arterial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a nutrir al hígado, pero la sangre venosa va a estar trayendo toda la chamba de desintoxicación, por así decirlo, y de metabolismo, porque ciertas enzimas que solo se van a estar dando en el hígado van a tratar de sacar del torrente sanguíneo esto, ¿no? Ahora, es por eso que hay un 29% del gasto cardíaco destinado al hígado. Pasamos con la circulación cutánea y aquí yo voy a hacer un ejemplo, a ver si me pueden seguir el paso, porque tenemos ahí dos pollitos, ¿no? Bueno, es el mismo pollito, ya. La circulación cutánea tiene esta gran característica en que la piel no tiene inervación parasimpática, está regulada totalmente por el simpático, ¿ok? El simpático va a causar lo mismo, si hay constricción, va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Y si queremos que haya una vasodilatación, se tiene que inactivar el simpático. Perdón. Tiene que inactivarse si hace el simpático, porque solo hay simpático aquí. Ahora, ¿cómo vemos esto? Digamos que nuestros vasos en nuestra circulación cutánea siempre está como que ahí está inactiva, o sea, hay vasoconstricción porque el simpático está activo en esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes ven al chico o a la chica que les gusta, ¿no? Les ven y de casualidad él les mira, ella les mira también. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a poner rojitos, ¿sí o no? Por eso que aquí tenemos a nuestro pollito que se ha sonrojado al ver a esa persona que le gustaba, ¿no? Está ahí con las mejillas totalmente sonrojadas. ¿Qué es lo que pasó? Digamos que es como que el simpático también ahí se loqueó, se inhibió y ¿qué es lo que salió? Se vasodilataron los vasos de lo que vendría a ser la piel como tal, ¿ok? Solo está regido por el simpático. Si quiero, usualmente está en una vasoconstricción casi en su totalidad, dada por el simpático, porque está activo, pero al momento de ciertas cosas, como tal vez estos momentos, ¿no? Donde ustedes ven a esta persona, o tal vez de vergüenza, X cosas, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dar una vasodilatación por inhibición del simpático, ¿ok? Ya. Ahora vamos a pasar con la circulación renal. Miren, acá tenemos a nuestra parejita, nuestra real monogamia. Solo ellos, la circulación renal. Vamos a estar teniendo que este va a tener un 22 a 25% de gasto cardíaco, también bastante más que el del cerebro. Entonces, esta va a estar dependiendo del aparato yuxtaglomerular. No sé si se acuerdan que lo vimos durante la clase de presión arterial, cómo es que tiene que ver. Y también el control y va a estar controlada por el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Vivi, por favor, explícamelo en español. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto, algo llamado mácula densa? Cómo la mácula densa tenía un papel en específico en lo que era la medición del sodio. Se va a estar encargando de la medición del sodio. ¿Y qué habíamos dicho? Si había mucho más sodio, ¿qué es lo que iba a dar? Más presión arterial. Entonces, va a aumentar la presión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si nuestros aferentes, nuestras arteriolas aferentes del riñón, se vasoconstruyen, ¿qué es lo que va a haber? Menor flujo. En cambio, ¿qué pasa si nuestras arteriolas aferentes están vasodilatadas? Va a haber mayor flujo. ¿Ok?
Todo esto casi en su totalidad, si es que no es todo, se da por la mácula densa. La mácula densa transmite la señal a través de que habíamos dicho cuál era esta hormona que se liberaba, que se creaba en el yuxtaglomerular, ¿se acuerdan? Y que hacía que la presión suba. En este caso tenemos otra vez. Empezaba con R. Nadie, ni en el chat. Chicos, están ahí. Ya, pues, sigamos, ¿ya? Renina, ¿ok? Células yuxtaglomerulares, ¿qué es lo que van a hacer? Van a secretar renina para que la presión suba. ¿Y qué es lo que ocasiona la renina? Una vasoconstrucción, menor flujo, menor entrada de sangre a las arteriolas aferentes de los riñones, ¿ok? Ahora, pasamos a la circulación pulmonar funcional. ¿Ok? ¿Por qué funcional y por qué no pulmonar a secas? Porque hay otra circulación pulmonar, que es más que nada nutricia, ¿ok? Va a nutrir a los tejidos como tal. En cambio, esta funcional es la que al final va a hacer que se dé la hematosis, es decir, este intercambio gaseoso. Tiene presiones bajas y bueno, pues como dije, se va a dar el intercambio gaseoso, ¿ok? La presión arterial va a ser de a un aproximado, voy a poner presión arterial, aquí va a ser de un aproximado de 15 milímetros de mercurio y la presión venosa va a ser de un aproximado de 5. Entonces, y también la distribución de la sangre va a ser regulada por el oxígeno alveolar. Y bueno, pues como ya les comenté, tenemos la circulación pulmonar a secas, que vendría a ser la nutrición como tal de los tejidos, pero esta se da por las arterias bronquiales. En cambio, esta de aquí, la que da la circulación pulmonar funcional, así como en el hígado habíamos visto que la vena porta daba la chamba, esta chamba lo que hace que al final sea funcional, porque es la que da la chamba, es la arteria pulmonar, ¿vale? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Todo claro? Ya. Entonces pasamos a la siguiente. Y ya, miren, nos faltan tres nomás, porque la última es de gracias. Ya, a ver. Entonces pasamos a lo que vendría a ser ya una división, una vista ya no tan bueno, un poco superficial, porque ya no fue todo. De lo que vendrían a ser los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos dos tipos, arterias y venas. Y estos se van al final ir dividiendo y tienen sus subdivisiones hasta llegar a lo que vendría a ser los capilares, ¿no? ¿Cuáles son las características más resaltantes de nuestras arterias que van a tener bastante resistencia y bastante presión? Ya lo habíamos mencionado. Y que nuestras venas, a diferencia de ellas, van a tener lo que es mayor elasticidad y distensibilidad. Elasticidad, la capacidad que tienen de, para la redundancia, estirarse, y la distensibilidad es la capacidad que luego van a tener de volver a su lugar. ¿Ok? Ahora, en las arterias nosotros vamos a estar teniendo tres tipos de arterias, por así decirlo, que vendrían a ser las de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre, como lo he estado mencionando durante toda esta clase. Y esas tienen su característica muy importante, que las de gran calibre están caracterizadas, recordemos por favor al trauma de tercer ciclo, creo, Munive, el doctor Munive con histología. Gran calibre, ¿cuáles eran las que tenían, qué es lo que les caracterizaba a las arterias de gran calibre? Las altas capas de colágeno, que al final, ¿qué es lo que le daba la característica de elasticidad de las arterias de gran calibre? Ejemplo, la aorta. Y ya desde lo que vendría a ser mediano y pequeño calibre, estaban ya más que nada por capas musculares. Claro, las de gran calibre también tienen, pero más tienen colágeno que les da esta característica de lo que vendría a ser elasticidad. Entonces es por eso que vemos aquí esto de aquí, que la elasticidad va en esta manera, de menos a más. ¿Ok?
porque las que están más abajo, ¿qué es lo que van a tener más? Resistencia vascular periférica, por lo mismo que hay más músculos y se van haciendo más chiquititos, ¿no? Y esta resistencia vascular periférica, ya lo habíamos dicho, va a estar protegiendo los capilares porque es lo que va a hacer que la presión vaya bajando hasta que lleguen a los capilares. Y en los capilares vamos a estar teniendo esta conformación que vendría a ser de una capa de células endoteliales y una membrana basal con pericitos, ¿ok? Esta es su constitución. ¿Y cuál es su función? Ser la zona de intercambio entre sangre y tejido. Y bueno, ya habíamos dicho que lo ideal es que la presión sea menor a 25 milímetros de mercurio y que la velocidad sea muy baja, de casi 0,05 centímetros por segundo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que la velocidad sea muy baja? Para que así se pueda dar un intercambio gaseoso, un buen un intercambio gaseoso eficiente. ¿Ok? Entonces, ya. Es aquí donde ya el flujo laminar ya no es laminar. Es como si fuera una fila india, así como si fueran los enanitos de Blancanieves, así en fila, ¿no? Es muy, muy, muy chiquito el espacio que hay aquí, porque es de 5 a 20 micras, si mal no recuerdo el tamaño como tal de ellas. Ahora, antes de pasar a las venas, vamos a pasar con lo que vendría a ser la unidad microcirculatoria, ¿ok? Se inicia en la última rama de la meta arteriola, ¿ok? ¿Dónde teníamos nuestra meta arteriola? La tenemos ubicada acá, que vendría a ser entre el espacio de la arteriola y el inicio del capilar, ¿ok? Y dentro de esta meta arteriola nosotros tenemos ahí esta posición, contribución, eh, este punto anatómico, ahí está, muy importante, llamado esfínter de Jacobi, como sea. Este se va a encargar de abrir y cerrar lo que vendría a ser esta metaarteriola para que pueda pasar la sangre de la arteriola al capilar, ¿ok? ¿Qué pasa si este esfínter de Jacobi ve que hay mucha fuerza? O hay mucha presión, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cerrar para que así pueda proteger a nuestro capilar de que pase a unas presiones que no pueda soportar y al final que explotar, estallar y perder el capilar, ¿no? Entonces el esfínter se va a cerrar. En cambio, si hay poca fuerza, poca presión, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a abrir para que pueda pasar y se dé lo que vendría a ser el intercambio gaseoso. Ahora, los componentes de esta unidad microcirculatoria son los siguientes. Tenemos componentes arteriolas, capilar, venular y anastomótico. Arteriolar, tenemos a nuestra meta arteriola y a nuestro esfínter de Jacobi. El capilar, que ya les dije acá, es esto, de 5 a 20 unidades de micra, lo que vendría a medir nuestros capilares. En el venular tenemos el postcapilar y las vénulas colectoras. Y el anastomótico, que es la protección, pero solo en las arteriolas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si se daña la vena? Se daña toda la microcirculación. Es decir, miren, ¿qué pasa si esto se va? Es como que se va a quedar ahí atascado, no va a tener a dónde circular y ahí fue. No hay más microcirculación. ¿Ok? Ya. Entonces, ya. También, como toda cosa en nuestro cuerpo, fisiológicamente va a tener su autorregulación. Y es aquí donde tenemos la autorregulación microcirculatoria. Está dada por tres puntos, básicamente, que es por el tono, jeje, tono, tono vascular miógeno basal, respuesta a la presión vascular. Esta está dada por el esfínter de Jacobi. La necesidad metabólica humoral, y esta está más que nada, pues pónganle la hipoxemia, la angiotensina 2, las bradiquininas, los productos metabólicos, el ácido láctico, etcétera. Y las fibras simpáticas, por ejemplo, la noradrenalina.
Todo esto que tiene que ver vasoconstricción, vasodilatación, si entró o no en el caso del esfínter de Jacobi, etc. Y tenemos esto, llamado el transporte transcapilar, es decir, a través de los capilares, donde se va a estar dando lo que vendría a ser la filtración y la gradientes de presiones, ya sean hidrostáticas y luego de ella la presión oncótica, ¿no? Transporte de solutos y todo lo que tiene que ser a través de lo que es el capilar, ¿ok? Aquí, no sé si lo puse aquí, acá, creo que es este de aquí. Y, sí, creo. Pero antes de pasar con ello, quiero dejar esto y por qué puse la imagen de aquí. Es que siempre va a tener que haber dentro de esta autorregulación un equilibrio. Vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que va a estar entrando, primero, entre lo que va a estar saliendo con lo que va a estar entrando. ¿Ok? Miren, si va a estar saliendo lo que es nutrientes, oxígenos, tiene que entrar CO2 y desechos, por lo que es venoso, ¿no? Ahora, es aquí donde entramos en el intercambio capilar, que está definido de la siguiente manera: flujo neto de fluidos a través de la pared capilar y está gobernado por la ecuación de Starling. No es lo mismo de lo que vimos en la primera clase de Starling, sino es otra, ¿ok? Esta de aquí nos dice que la filtración de líquidos se mueve por la ecuación de Starling. ¿Cuál es la ecuación de Starling en este caso? Que vendría a ser la diferencia entre la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es aquella que hace que los líquidos salgan del capilar. Esto es aquí que vimos. ¿Ok? Y la presión oncótica va a ser que los líquidos se retengan o reabsorban en el capilar. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Cómo es que hay estos dos tipos de presiones? Vamos a ver. ¿Ok? Miren, acá tenemos esta imagen. Todo esto de aquí es nuestro capilar. Aquí está dado, pues, ¿no? Son sus límites. Y aquí al medio vamos a estar marcando como que ya la diferencia en lo que vendría a ser nuestro capilar arterial de nuestro capilar venoso. ¿Ok? Miren, vamos a empezar con esto de aquí. Espero que se pueda ver, no sé, otro color rojo, rojo, ya. La presión hidrostática en estos momentos en el capilar arterial es de 35 milímetros de mercurio. Lo que habíamos dicho, lo, lo que, lo máximo que podía llegar a ser para que no pase algo. Pero esta presión hidrostática, ¿qué es lo que está haciendo? Que salga, o bueno, como se diga, que se filtre agua, oxígeno y nutrientes. Vamos a quedarnos con el agua, porque la presión hidrostática, como su nombre lo dice, está casi totalmente, casi no, está regido por lo que vendría a ser el agua. ¿Ok? Como está saliendo el agua, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente la presión hidrostática va a ir cayendo, cosa que al momento de llegar al capilar venoso, vamos a estar teniendo un total de 15 milímetros de mercurio. ¿Cuánto teníamos en la presión, en el capilar arterial? Teníamos 35. Entonces, si ha bajado la presión hidrostática de esa manera, vamos a dejarla ahí. Ahora vamos a pasar con la presión oncótica. Y la presión oncótica, chicos, está dado más que nada por las proteínas. ¿Ok? Ahora, estas proteínas no van a poder difundir porque son muy grandes, no pueden salir, son demasiado grandes como para que puedan hacer un transporte transcapilar, es decir, pasar a través del capilar. Entonces se van a mantener ahí y van a ir de acorde a la sangre. La sangre que como va de manera lineal, no va a tener alteraciones, lo único que va a salir va a ser un poco de agua, ¿no? Entonces se van a mantener ahí todas las proteínas que están yendo y obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Que se mantenga la presión oncótica. Si teníamos una presión oncótica de 26 milímetros de mercurio en el capilar arterial, vamos a estar teniendo la misma cantidad de presión oncótica en el capilar venoso. Ahora,
¿Qué pasa si empezamos a comparar? Vamos a comparar. Aquí teníamos más, en el capilar arterial teníamos más presión hidrostática de lo que teníamos de la oncótica, ¿ok? Es por eso que obviamente había una preferencia a la salida de lo que vendría a ser estas cosas, ¿no? Agua, oxígeno, nutrientes, filtración. Pero ¿qué pasa cuando la presión hidrostática es menor a la presión oncótica? Se va a tener que regular esto. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo para querer regular esto que está viendo como raro? Una reabsorción, reabsorción, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a entrar? Agua, CO2, y en este caso, en vez de entrar nutrientes, ¿qué es lo que va a entrar? Desechos. Y es ahí donde se va a tratar ya de regular estas presiones y se vaya normal ya hasta la vena y todo ello, ¿no? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Esto de acá, quiero que sí me digan que lo han entendido bien. ¿Sí? Ya, genial. Esta parte de acá es como que el preview que también ustedes van a estar teniendo a Fisiología 2, porque es lo que van a estar viendo más que nada en renal. Entonces espero que sí me hayan entendido esto. Ahora, con esto vamos a regresar, obviamente, como ya pasamos a lo que vendría a ser el capilar venoso, vamos a estar hablando de nuestras venas. Vamos a volver a nuestras venas. Ahora, nuestras venas, como ya dijimos, tenían mayor elasticidad y distensibilidad y son más que nada, van a estar manejando todo el volumen casi en su totalidad de sangre. 65% de volumen en sangre. Ahora, las venas que están por encima de nuestro corazón, no hay problema, ¿no? No hay problema porque vuelven ahí ya a través de la gravedad. Pero hay un problema con las que están abajo, ¿no? ¿Cómo van a subir? ¿Cómo pueden subir? Si es que no son tanto de presión que digamos. Van a tener que valerse de válvulas, ¿no? Ahora, estas válvulas se van a ver mucho en lo que vendríamos a ver el retorno venoso. Se llama retorno venoso, más que nada en los miembros inferiores. Las válvulas que vamos a estar viendo aquí se abren en una sola dirección, pero cuando la sangre quiere regresar, se cierran. Miren, aquí tenemos que la sangre está siguiendo en esta dirección. ¿Qué pasa? Obviamente por la gravedad va a querer bajar, pero ¿qué es lo que va a hacer? Cerrarse y ya no va a poder pasar esa sangre y se queda ahí acumulada, ¿no? Entonces, esto de aquí está ayudado por la contracción de los músculos esqueléticos, ¿no? Estos van a hacer que como que van a generar la presión para que salgan hacia afuera y se puedan quedar y seguir su recorrido gracias a lo que vendría a ser eh, el cierre de estas válvulas, ¿no? El retorno venoso va a estar dado por la bomba abdominotorácica, la cual está regida por la ley está regida por lo que vendría a ser la presión negativa intratorácica, intratorácica. Y dado así, cuando nosotros inspiramos, el volumen torácico va a estar aumentando, ¿sí o no? Y esto hace que disminuya la presión por la ley de Boyle y Moriet. Y por eso es que tenemos esto de aquí. Ahora, también tenemos a lo que es la bomba muscular. Y bueno, pues esto es lo que ayuda a esto, ¿no? La contracción de los músculos, más que nada de las piernas. No sé si ustedes han escuchado de las famosas varices. Pues entran acá. Cuando uno no hace ejercicio, usualmente, eh, lo que hace es que los paquetes musculares van a estar presionando a la vena, ¿ok? Y esto va a hacer que la sangre ascienda, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no pasa eso? O sea, ¿qué pasa para la redundancia? Simplemente van a estar haciendo como que esto de suben, pero también bajan. ¿Y qué es lo que hace? Al momento de bajar por la gravedad y todo ello, van a estar deformando a la vena, van a estar deformando la estructura y se van a generar estas varices que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, eso. Las válvulas venosas, claro, retorno venoso,
son unidireccionales, se abren para que suba y si regresa se tienen que cerrar sí o sí. Y el tono venoso. Y es estructura que permite que la contracción de la vena hace que la sangre regrese, ¿no? Pero ese tono venoso está más que nada casi controlado por las válvulas venosas. ¿Qué pasa? Como ya lo hemos visto, ¿qué pasa si una de estas válvulas se encuentra dañada? La sangre va a retornar. La sangre, claro, avanza, pero más que nada retorna. Y al momento de retornar, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a deformar a la vena. Y eso es algo como nosotros conocemos como las varices. ¿Ok? Ahora, ya por último, vamos a estar teniendo al sistema linfático, que está definido como el encargado de drenar el plasma excedente generado a partir de los procesos de intercambio celular. En español, retiran lo que el sistema venoso no pudo retirar del todo, porque el sistema venoso, ¿qué es lo que usualmente hace? Como que recoger todos los desechos para luego desaparecerlos, ¿sí o no? Los pasa por el hígado y este ya se encarga como que de desaparecerlo. Pero lo que no pasa a lo que vendría a ser el sistema linfático, ¿no? Retira lo que el venoso no pudo retirar. Entonces, drena el plasma excedente que tiene todas estas partículas de todos los restos celulares y todo ello. Este sistema se vendría a decir que es un verdadero filtro para poder atrapar bacterias y residuos del organismo, bacterias y bueno, residuos del organismo, ¿ok? Y bueno, pues en su estructura se parecen casi a las venas y vamos a estar viendo, ¿no? Pues que vamos a tener esta disposición de los vasos linfáticos. Ahí miren, aquí es donde se está dando todo el intercambio, salen los desechos, ¿a dónde van a estar llegando? A los vasos linfáticos, ¿no? Entonces el vaso linfático también entre cada cierto espacio entre ellas va a estar teniendo a los ganglios linfáticos. Y estos ganglios, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar recogiendo como que todo todo este recorrido que van a estar teniendo los vasos linfáticos para luego poder drenarlo bien, ¿no? Estos ganglios varían mucho de tamaño. Podemos encontrar ganglios tan chiquititos como hasta grandes. Y también usualmente, no es que solo sea exclusivo de ello, obtienen determinados elementos y los drena. Y usualmente son los elementos grasos. ¿Ok? Y bueno, pues todo el sistema linfático va a tener su desembocadura en lo que vendría a ser la vena subclavia, si es que sube por el conducto linfático derecho, y en el izquierdo vendría a ser por el conducto torácico, por la vena subclavia del lado izquierdo, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen que nos va a ver esto nos va a terminar de cuajar toda la idea, y es aquí, ¿no? Miren, este de aquí vemos su nombre, conducto linfático derecho. ¿Ok? ¿Y dónde se está drenando? En la vena subclavia derecha. Si nos vamos al lado izquierdo, vamos a estar teniendo aquí, miren, conducto torácico. Viene todo esto de acá. ¿Y dónde se está drenando? En nuestra vena subclavia izquierda. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Porque esta ya es la última diapositiva. Todo claro. Sí, todo claro. Genial, chicos. Entonces, hasta ahí, muchas gracias. Ya es lo último. Domingo pesado, ya lo sé. Voy a cortar la grabación ahorita mismo porque me estoy pasando de las 2 horas. Ya.